Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en mayo de 2023. El mensaje fue titulado El carácter de Dios. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio estar aquí. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, esta mañana venimos ante ti y te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Permítenos, Señor, atravesar contigo todas las pruebas. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos a serte fieles y a darte a ti toda la gloria y el honor, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por ser como tú. Llénanos de tu Espíritu Santo. Concédenos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera comenzar, por favor, en el Evangelio, en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Para leer allí. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Pienso que vamos a comenzar a leer en el versículo 11, versículos del 11 al 13. Del 11 al 13. Antes de comenzar, quisiera comentar que esta semana ha sido una semana muy difícil para mí. Esta semana se cumplieron 5 años de que perdimos a Hunter. Y en este momento solo quiero recordar esto. Algunos de ustedes no lo recuerdan. Algunos de ustedes no lo recuerdan, algunos de ustedes no lo conocieron muy a fondo, pero esta semana se cumple y quiero que recordemos esto en nuestra reunión y en esta semana y en este día. Y quiero darle la gloria a Dios y agradecerle. No entiendo en lo absoluto el porqué de estas situaciones, pero hablando acerca de la paciencia, que es de lo que hablaron los jóvenes, ¿verdad? Precisamente en este tipo de situaciones es cuando podemos ejercer paciencia, ¿verdad? No sé el por qué esto es así, no sé por qué tuvo que suceder así, pero sí sé que el Señor tiene un propósito en todo y para todo. Y quiero entregar ese asunto en las manos del Señor
en su bondad, en su misericordia, en su bienestar que Él busca para nosotros. Bueno, y hablando de este tema, antes de leer, ¿verdad? Vamos a leer aquí, y de lo que quiero hablar esta mañana relacionado con los jóvenes y relacionado con esto que acabo de comentar en mi testimonio personal. Quiero hablar un poco acerca del carácter de Dios y que nosotros seamos conforme a su carácter, seamos parecidos a Él, seamos como Él, ¿verdad? A veces, por ejemplo, esta mañana estuve leyendo la carta a los Hebreos, el capítulo 11, famosísimo de la fe, los héroes de la fe, lo que tuvieron que atravesar. Y cuando pensamos en las cosas que a veces nos molestan, o nos incomodan, o nos distraen, o nos enojan, ¿verdad? Muchas veces no hay comparación entre lo que ellos sufrieron y nosotros, ¿verdad? A veces son cosas pequeñas y tontas lo que de alguna manera hacen que nos enojemos o entremos en un desastre, ¿verdad? O nos distraigamos. Y quiero recordarnos a todos que nuestra meta principal es parecernos al Señor, ¿verdad? Como hay un dicho por ahí que escuché de personas ancianas, y en algunas iglesias se decía que los tiempos difíciles y duros son el martillo y el cincel que forjan nuestro carácter en la imagen de Dios para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Saben, todos queremos tiempos bonitos y fáciles. Sí, a todos nos gusta, ¿no? Que las cosas salgan bien, que tengamos seguridad, que todo sea bonito, ¿verdad? Que estemos en un refugio quizás, en solaz. Y como he dicho siempre, no aprendemos cuando ganamos, aprendemos cuando perdemos. Crecemos cuando perdemos, no crecemos cuando ganamos, ¿verdad? Y realmente vivimos en una época y en un lugar donde pues prácticamente muchos de nosotros no sabemos nada acerca de perder, ¿verdad? Tal vez de vez en cuando por ahí nos va un poquito mal o sucede alguna pequeña pruebita, pero en general nuestras vidas son muy agradables, muy cómodas, muchas cosas van bien y de vez en cuando surge alguna dificultad, ¿verdad? Pero son precisamente esas dificultades, grandes o pequeñas, donde el verdadero carácter se forma, ¿verdad? Y a veces cuando vienen tiempos difíciles, tratamos fuertemente de evitar esos tiempos difíciles, pero las cosas que atravesamos, ¿verdad? Son las que necesitamos, como decían las abuelas, ¿verdad? Y decía mi abuela, lo que no te mata te hace más fuerte. Y como he dicho antes, ¿verdad? No nos gustan esas cosas, pero son esas cosas las que forjan y edifican y construyen el carácter, ¿verdad? Y mi pensamiento esta mañana hablando acerca de, primero establezcamos una diferencia, ¿verdad? Cantamos el himno, en español dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. En inglés dice, estoy parado o estoy de pie firme sobre las promesas del Señor Jesús, ¿verdad? Hay algunas personas que están paradas firmes solamente porque son tercas y no quieren cambiar, ¿verdad? Pero ser alguien firme, fuerte y fiel, con carácter, que está parado en las promesas de Dios y que puede estar sobre esos principios y que puede sostenerlos y conservar los principios de Dios y las cosas que enseñó Jesús, no porque es un terco religioso, ¿verdad? Y a veces luce por fuera muy parecido, casi igual,
pero es el carácter lo que nos empuja a través de esa realidad, de esos principios verdaderos y apropiados, ¿verdad? Hay personas que empujan y persisten, o se empujan a sí mismos y persisten, o empujan a otros por terquedad o por necedad religiosa, ¿verdad? Pero debe ser esa firmeza de carácter, ¿verdad? Lo que nos debe empujarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, nos deben guiar los principios, ¿verdad? No solamente la terquedad religiosa. Y es de lo que quiero hablar un poco esta mañana. Aquí vamos a leer en el verso 11, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos a leer hasta aquí. Como he dicho, ¿verdad? Cuando todo va bien con nosotros, cuando lucimos bien y nos sentimos bien, todos son amigos, ¿verdad? Pero cuando las cosas van mal y caen y no lucen bien y no lucimos tan buenos, muchas veces esos mismos amigos se fueron, se han ido, nos encontramos solos, la mayoría de las personas de pie alrededor, diciendo: debiste haberlo hecho así, ¿verdad? Llegan los críticos, y eso es de lo que Jesús está hablando en parte aquí, ¿verdad? Dice, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Por supuesto, nuestro médico es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no es una cuestión de, ¿verdad?, la persona que luce sana, que parece que entiende todo, que es muy santo, muy perfecto, muy religioso, muy estricto, o quizás la persona que le va muy bien, que todo es miel sobre hojuelas, va viento en popa y pura prosperidad. Pues no necesita un médico, ¿verdad? No necesita a Jesús cuando todo sale bien. Pero cuando estamos enfermos, cuando reconocemos nuestra necesidad, ¿verdad?, de Él, o cuando atravesamos tiempos difíciles, es cuando necesitamos un doctor. Cuando no luce todo perfecto, cuando tal vez no somos tan así, ¿verdad? Y podemos, gracias a Dios, confiar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en Filipenses, que él aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación, fuera en abundancia o en necesidad, ¿verdad? Como dicen en el matrimonio, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en cualquier situación, ¿verdad? Él estaba firme en seguir a Cristo y servirle, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, el diablo ataca mediante este golpe que en el box o en el boxeo se llama el 1-2, ¿verdad? El 1-2, ¿verdad? Primero te golpea, quitándote todo como a Job, persiguiéndote, y sin embargo muchas veces la persecución y las dificultades y el quitarte todo, aún hasta la salud, ¿qué hace? Pues te acerca más a Dios, ¿verdad? Y entonces ese fue el primer golpe de Satanás, y como ve que no funcionó, ¡pum!, ahí viene el otro que no te lo esperabas, ahora con prosperidad, ahora con abundancia, con mucha paz, con cosas bonitas, ¿verdad? Y nuestro corazón empieza a enfriarse y a cargarse, como dice la Biblia, en glotonería y embriaguez, ¿verdad? Es lo que ha pasado aquí en este país, ¿verdad? Si no te caíste la primera vez, si no te noqueó con espinos, pues ahora con flores te va a hacer alejarte de Dios o caerte, ¿verdad? Pero precisamente son los enfermos los que necesitamos al Señor. Recuerdo un canto de este predicador que alguna vez he hablado, ¿verdad? Y hasta quizás lo he cantado con alguno de ustedes, que dice: huye si quieres, huye si puedes, pero yo vine aquí para quedarme,
Cuando yo me caiga, me voy a levantar, porque no vine aquí para jugar. Hermano, este es un campo de batalla y no un campo de juego, ¿verdad? Así decía este canto, interesante, bonito. Como dije, podemos basar eso solo en una terquedad de que, yo voy a ser así, ¿verdad? Nada me mueve por mi religión. O podemos basarlo en el carácter y los principios de Dios, ¿verdad? El verdadero carácter. Y esto es algo aquí glorioso, ¿verdad? Y una bendición, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, los fariseos, que eran las personas religiosas, aquí en el versículo 11, que empiezan luego a criticar a Jesús, ellos conocían la Biblia, ¿verdad? Eran muy estrictos. Y en general, pues, podrían haber sido ellos mismos discípulos de Jesús, según, ¿verdad? Sí, porque eran los más religiosos. Y sin embargo había un abismo de diferencia entre el espíritu de Cristo y el de los fariseos. Ellos eran críticos, ¿verdad? Estaban parados, pero no sobre los principios de Dios, sino sobre su terquedad religiosa, ¿verdad? En el momento que podían, sacaban los cuchillos y las uñas, ¿verdad? Y Jesús, que era tan tolerante y paciente, que soportó prácticamente todo, pero con los fariseos, con la actitud que ellos tenían, ¿verdad? Ahí Jesús se paró firme de frente y en seco, ¿verdad? A veces tenemos temor de enojarnos porque, queremos ser tranquilos, amables y bonitos, pero Jesús se enojó. Y si te das cuenta con quiénes se enojó, que fue con estos fariseos, ¿verdad? Podemos ver el abismo de diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre alguien que solamente es una persona terca religiosa y alguien que está actuando sobre un carácter verdadero y sobre principios y convicciones seguras, ¿verdad? Y auténticas. Dice el Señor, quiero seguir el versículo 13, dice, el 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 13, id pues, está hablando Jesús, id pues y aprended lo que significa. Aquí hay instrucciones, aquí hay algo valioso, aquí hay algo que Jesús quiere que pongamos mucha atención, ¿verdad? Es decir, dice, vayan y aprendan lo que esto significa. ¡Wow! En otras palabras, es Jesucristo mismo nos da esta oportunidad de aprender algo que para Él es importante, por eso lo dice de esta forma, vayan y aprendan, ¿verdad? Hablando de estos principios, pararnos firmes sobre lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Sí creemos que las mujeres deben vestir con modestia, sí creemos que las mujeres deben cubrir su cabeza, sí creemos que hay que ser no resistentes, sí creemos que el matrimonio es para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, y entre otras cosas más, creemos eso, podemos pararnos en esos principios, ¿verdad? Y eso no nos convierte en jueces, ¿verdad? Que deciden, ¿verdad? ¿Qué tal si hay alguien allá afuera que quizás no ha aprendido estas cosas, pero aún así su corazón es seguir a Cristo en alguna denominación o en el mundo, ¿verdad? Incluso he escuchado de personas que están divorciadas y vueltas a casar y son muy, muy, muy buenas personas. Y de pronto uno de los cónyuges muere. ¿Qué pasa? No, pues ya se ganó la lotería, ¿verdad? Automáticamente va a ser salvo por eso, o ya eso lo convierte en discípulo. No sé los detalles. No me interesa escrutar o escudriñar o ser un detective de las demás personas que profesen o no seguir a Cristo. Nosotros podemos seguir el carácter y los principios de Dios y las enseñanzas de Cristo sin necesariamente imponer o juzgar a los demás, sin tener que poner a todos los demás en orden, ¿verdad? Sin tener que alinearlos, ¿verdad? Y ponerlos rectos. Podemos pararnos firmes sobre los principios que enseñó Jesús
y seguirlos con convicción y de corazón, pero si no los aprendemos junto con el carácter y el corazón de Dios, entonces son inútiles, infructuosos y se van a volver aún en contra de nosotros. Entonces dice, vayan y aprendan esto, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios a través de los profetas enseña esto, verdad? En Oseas es lo que está citando Jesús, en Miqueas, en varios pasajes, en Isaías dice, ya no aguanto sus sacrificios, quiten eso, ¿verdad? Esas cosas no significan nada para mí, aún las aborrezco, pero quiero misericordia. Eso es algo que podemos aprender y debemos aprender, porque eso nos va a ayudar y podemos llegar a parecernos más a Dios y a su carácter a través de estas cosas. Como he contado otras veces, ¿verdad? A lo mejor personas que, aún en mi caso, ¿verdad? Que de alguna manera no me caían muy bien o no me agradaban tal vez mucho. Y tal vez las dejo de ver un tiempo y las vuelvo a ver un día, ¿verdad? Y decido ser amigable y ya no hay animosidad, ya no hay nada allí, ¿verdad? Puedo ser amigable por la gracia de Dios y es tan refrescante y tan liberador porque mucho de eso solamente estaba en mi mente. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Entonces, mucho de eso, ¿verdad? Está en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, hay personas que están siguiendo el mismo patrón religioso, hay personas que están diciendo las cosas correctas, pero si en su mente, ¿verdad? Tienen esta misma disposición, este carácter en contra, ¿verdad? No hay realidad ni autenticidad ahí. Entonces, como he dicho siempre, ¿verdad? Lo que se edifica, lo que se construye dentro de mí, eso es lo que realmente vale la pena. Entonces, como he dicho también antes, hay personas que traen rencor contra alguien, están molestos, no les han perdonado, y la otra persona ya se le olvidó, o ni siquiera se enteró, ¿verdad? Es precisamente de lo que Dios quiere hacernos libres. Es lo que Él quiere enseñarnos para parecernos a Él. Dios mismo no está ahí buscando venganza y planeando, ay, ¿cómo voy a dejar caer toda mi ira sobre la gente, verdad? Y ¿cómo me voy a deleitar atormentándolos? No. Así ha sido representado, pero más bien Él está lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia, ¿verdad? Y Él no está como nosotros preocupado de que tal persona blasfemó o habló mal de Él, ¿verdad? Como nosotros, eso nos atormenta, a veces nos preocupa, ¿verdad? No, Él lo que quiere es hacernos libres y Él quiere que aprendamos a ser como Él. Si queremos pararnos firmes sobre estos principios y promesas y mandamientos, pero también que eso esté lleno de misericordia y lleno de carácter, del carácter de Dios. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Al comienzo los jóvenes hablaron de la paciencia, la misericordia. Dios está lleno de paciencia, ¿verdad? El tiempo no significa nada para Él, ¿verdad? Y estos son rasgos y características que ustedes y yo podemos aprender, ¿verdad? Cantamos el himno hablando de cuando el Señor estaba durmiendo y tomando una siesta en medio de la terrible tormenta, ¿saben? Dios estaba descansando durante la tormenta y parecerse a Dios es poder descansar en medio de la tormenta, ¿verdad? Igual la paciencia no es ahí como, pues ya me voy a esperar y nada más estoy viendo el reloj, ¿verdad? Soy paciente, estoy esperando. No, la verdadera paciencia es sí esperar, pero mientras tanto con paz,
en el corazón y en la mente. ¿Quieres una imagen de Dios? Dios no se siente amenazado, Dios no está preocupado ni ansioso, Dios está en paz, Dios está descansando. Dice el Señor terminando la frase, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar a aquellos que estaban enfermos, que estaban sufriendo y que se saben pecadores. Hablando de tener paciencia, ¿verdad? Es fácil que si alguien me hace mal, bueno, voy a ser paciente y misericordioso, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si la persona con la que soy misericordiosa y paciente no es paciente conmigo? Siempre me está criticando, siempre ve algo en mí, siempre hay un problema al hablar con ella. ¿Qué pasa? Bueno, la paciencia funciona en ambos sentidos, en ambas direcciones, ¿verdad? A veces piensas, soy muy paciente, ¿verdad? O soy muy misericordioso. ¿Por qué? Porque lo eres con todos, menos con esta persona, ¿verdad? Que no es paciente contigo. Pero es precisamente ahí el lugar donde necesitas trabajar. Es el que le interesa más a Dios, ¿verdad? Podemos criticar al que está criticando. Podemos predicar en contra del que siempre está menospreciando a los demás, pero en realidad no importa lo que estén haciendo o dándonos, Dios está preocupado en este momento, su preocupación principal es tu respuesta, cómo vas a responder a ello, no importa cómo sean ellos, o cuán tercos, o cuán duros, o cuán inmisericordes, o cuán crueles, o cuán impacientes. Lo que a Él le preocupa y lo único que te debería preocupar a ti es lo que tú puedes y debes hacer con ello. Como lo he dicho 1000 veces, ¿verdad? Lo único en esta vida que podemos controlar es la actitud, tu actitud, ¿verdad? Tratas de ser misericordioso y paciente con otros y después alguien es duro contigo, ¿verdad? Sé también paciente con la persona que es dura contigo, porque ahí, como dice un dicho en inglés, ahí es donde el caucho de la llanta toca el piso, es decir, una llanta, ¿verdad? Da vueltas y el 90% de la llanta está en realidad en contacto con el aire y solo ese 10 o 5% que está en contacto, en ese momento que está en contacto con el asfalto, o con el cemento donde está, o con la grava, con el camino, es el que está haciendo avanzar al coche, ¿verdad? Es ahí donde Dios está poniendo el dedo, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordias. Y Santiago habla acerca de esto. Lo dice de una manera, de hecho vamos a leerlo. Vamos a Santiago capítulo 2 y ahí vamos a terminar. Santiago capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5, por favor. Dice así: Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habéis afrentado, aquí, ¿verdad? Dios escogió a los pobres económicamente, pero no solo se refiere a ellos, ¿verdad? Creo que el significado va más allá. El pobre es el que está en bancarrota, es decir, el que en bancarrota espiritual, que reconoce su necesidad de Dios, o que está enfermo, como leímos en Mateo, que aquel que quizás está pasando pruebas bien difíciles, el que está, Sí, entonces el pobre aquí es el que necesita al médico y sabe que lo necesita, ¿verdad?
A eso se refiere principalmente el pobre. Bueno, dice el versículo 6, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Verdad? Aquí está, estas personas que son ricos o que se sienten ricos, ¿verdad? Que te arrastran a la corte, dice que blasfeman el buen nombre de Dios, ¿verdad? Es decir, no están reflejando el carácter de Dios. Entonces está diciendo, al no reflejar su carácter, pero decir que lo llevan el nombre de Dios, es una blasfemia, ¿verdad? Es una verdadera blasfemia. Verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Nuevamente, aquí se dan cuenta, ¿verdad? Podemos seguir este principio para toda la vida, ¿verdad? Y es fácil seguirlo, a veces con ciertas personas, pero donde cuesta es donde es más creíble y más real, ¿verdad? También lo podemos seguir solamente como de manera terca, decir, no, pues amo al prójimo a mi manera, ¿verdad? O podemos seguirlo a la manera de Dios, ¿verdad? En donde verdaderamente tiene significado. Verso 9. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nuevamente aquí está la conexión. La ley de la libertad, ¿verdad? El Señor quiere, y el desafío es vivir esta ley, ¿verdad? Siendo una ley de libertad, es decir, ser libre y amoroso y misericordioso, pero al mismo tiempo mantener los principios en tu propio corazón, ¿verdad? Sin quitar la libertad a otros, sin obligar a que ellos sigan, pero tú mismo poder seguir y aún así amándoles, ¿verdad? Como leíamos, la misericordia es mejor que el sacrificio, ¿verdad? Y también dice la Biblia que obedecer es mejor que el sacrificio. Es decir, todavía obedecemos a Dios, todavía se trata de guardar sus mandamientos, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero el desafío es guardar esos mandamientos, no porque eres un terco religioso, sino porque amas a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerza, y al prójimo como a ti mismo, y llevas el carácter y los principios de Dios, y todavía siendo capaz de ser misericordioso, ¿verdad?, amoroso, lleno de gracia, dando libertad a los demás, sin dejar que eso te convierta en alguien como los fariseos, ¿verdad? Y aquí es donde las personas muchas veces tienen miedo, tienen temor de que, ¿verdad?, si son amigos o si se relacionan con una persona enferma, ¿verdad?, que eso como que les va a quitar su carácter santo, o como que de alguna manera tienen que mantener esos principios, no permitiendo que nadie sea parte de ellos, ¿verdad? Pero la idea es mantener los principios sin juzgar a los otros que no los están siguiendo, sin exaltarte mientras mantienes esos principios, ¿verdad? Aún mantenerlos, aún cuando nadie más lo esté haciendo, aun cuando las personas, ¿verdad?, digan que están haciendo lo correcto, o aun cuando las personas no aprecien lo que haces por ellos. Dice, así hablen y así hagan como lo que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Saben? Este debería ser uno de los versículos más temidos y más temibles de toda la Biblia. ¿Por qué?
Porque aquellos que sabemos mejor, aquellos que conocemos la Biblia, aquellos que hemos conocido el amor de Dios, que entendemos su carácter, que conocemos los mandamientos y los principios y lo que la Biblia enseña, que hemos sido enseñados, que hemos sido entrenados, aquellos que vivimos así, si juzgamos sin misericordia, a nosotros Dios también nos va a juzgar sin misericordia, ¿verdad? Aquellos que son crueles, aquellos que no pueden perdonar. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios, ¿verdad? A veces estaríamos dispuestos a sufrir por el Señor, ¿verdad? En vez de tener misericordia. A veces preferiríamos ser nosotros mismos un sacrificio, ¿verdad? Como he dicho, crear nuestra propia cruz artificial o sentir que estoy sacrificando algo para Él, ¿verdad? Crear nuestra propia cruz cuando en vez de hacer lo que Él quiere que hagamos ahí frente a nuestros ojos, teniendo misericordia en donde Él quiere que tengamos, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Dejo abierto si alguien quiere compartir algo. El hermano Mike Russell dijo, aprecio mucho el pensamiento de que el cristianismo verdadero se trata mucho más, o más bien, no se trata para nada de lo que está haciendo el grupo, la iglesia, o de lo que está haciendo el resto de la cristiandad y ver lo malo en todos los demás, sino más bien se trata mucho más de una oportunidad para mirar mejor a Cristo y ser nosotros más como Él, y una oportunidad para tener misericordia de los demás y parecernos más a Él. Una oportunidad de ser mejores nosotros mismos en vez de sentirnos mejores que los demás y ver sus errores. El hermano David dice amén. Y también Floyd comenta que, dice, a veces, hablando del sacrificio, siento que no me está costando tanto ser cristiano, que no he sacrificado lo suficiente por el Señor, que debería hacer algún sacrificio mayor para Él. Y puede que tenga algo de cierto o no, pero independientemente de eso, frente a mí hay miles de oportunidades de ser misericordioso con aquellos que me rodean. Y quiero trabajar y seguir trabajando en eso. Hermano David dice amén. Dios les bendiga y bendiga su palabra.